Vamos a seguir hablando sobre el Espíritu Santo, hermanos. Es algo que he venido tratando con ustedes. Y hoy voy a hablar del bautismo en el Espíritu Santo, del bautismo con el Espíritu Santo. Lo que estoy haciendo, hermano, con todas estas predicaciones es poner un fundamento acerca de lo que Dios tiene y quiere para nosotros. Yo creo que todos hemos visto cuando se empieza una construcción. Yo tengo la impresión de que en una construcción la parte más fastidiosa es empezar a escarbar, sobre todo cuando es a mano. Sí, yo no sé cuántos han intentado hacer un pozo, pero cuando ves ahí a los albañiles preparando para las zapatas y todo eso, y empiezas a escarbar y a escarbar y a escarbar, me parece que esa es la parte más tediosa y no es atractiva, ¿no? Tú pasas y ves feo, así como que dices, ay, ¿para qué está ese cordoncito ahí amarrado? Y ¿cuánto más van a escarbar? Bueno, lo que estamos haciendo aquí con esto que yo te estoy enseñando sobre el Espíritu Santo es exactamente lo mismo. A lo mejor no te parece tan efervescente, a lo mejor no te parece así como que te haga brincar el asunto, pero estoy poniendo un fundamento que necesitamos, porque sin ese fundamento no tenemos manera de sostenernos ante lo que Dios quiera hacer. Y si tengo el fundamento, entonces lo que Dios quiere hacer, sé que viene de Él. Tenga paciencia. En su momento vamos a estar haciendo algo diferente, pero ahorita para mí es importante como pastor sentar bases en la iglesia. Y es lo que le quiero dedicar tiempo, para que entonces, teniendo fundamento, hermanos, las cosas van a ser diferentes. Yo no digo que no haya, lo que estoy diciendo es que lo que yo te quiero enseñar en mi pastorado aquí es, necesitamos un fundamento. Para que sepas por qué el pastor habla así, por qué el pastor enseña lo que enseña, por qué vamos a permitir algunas manifestaciones del Espíritu Santo y por qué quizás no permitamos algunas otras, porque tenemos que ir al fundamento y es la palabra de Dios, ¿ok? Y no decir que sí a todo ni decir que no a todo, sino que podamos discernir. Y por esa razón es que en estos domingos yo te he estado enseñando sobre el Espíritu Santo y hoy les voy a volver a enseñar sobre el Espíritu Santo. Y es prácticamente un estudio bíblico, es una clase. Quiero que pongas mucha atención y que aprendamos algo maravilloso hoy. Acerca del bautismo con el Espíritu Santo, del bautismo en el Espíritu Santo, hay dos extremos. Los que dicen que no necesitas ninguna experiencia posterior a tu salvación, esto relacionado con el Espíritu Santo. Y los que dicen que necesitas la experiencia, una experiencia posterior con el Espíritu Santo y debes hablar en lenguas. Esos son los extremos. Lo que yo quiero enseñarte en esta tarde es qué dice la Biblia. Y que a partir de lo que yo te enseñe tú vayas sacando conclusiones y vayas viendo no quién tiene la razón, sino qué dice la Biblia. Porque no estamos aquí para marcar quién está equivocado. Vamos al testimonio de la Biblia. Y si el testimonio de la Biblia me lo dice, pues lo voy a creer. Pon mucha atención en esto, porque quiero que lo comprendas de la mejor manera posible. También les vamos a estar proyectando ahorita unas diapositivas con el fin de que podamos tener una visión más clara. Es que hay una gran cantidad de pasajes que yo quiero que veas y creo que ayuda el que tú veas los pasajes. O algunos, si quieres tomar una foto a la diapositiva, bueno, lo puedes hacer con toda confianza. Lo primero que quiero decirte, antes de entrar de lleno al tema, es que la razón para ser llenos del Espíritu, lo mencioné la semana pasada, la obra del Espíritu, ¿te acuerdas? Pero todo eso, hermanos, se conjuga o se conjunta en algo que dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, ¿en dónde te acuerdas? Dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Poder para ser testigos. Poder para proclamar el Evangelio. Ese es el Espíritu Santo en mi vida. Poder para predicar. Poder para no quedarme callado y para proclamarle a otro las buenas nuevas de salvación.
¿Cómo crees que los discípulos, los apóstoles, iban a poder predicar el evangelio a la sociedad en la que ellos vivían si no era por un poder sobrenatural que actuara en ellos, por todo lo que iban a enfrentar? Lo mismo seguimos necesitando nosotros. Quiero que entonces escuches con atención esta parte que te voy a enseñar, porque lo primero que necesitamos definir es qué significa o cuál es el uso de la palabra bautismo en la Biblia en relación con el Espíritu Santo. Porque si hablamos del bautismo con el Espíritu Santo, la palabra bautismo toma una connotación importante. Y yo quiero explicarte al respecto. ¿Podemos poner la primera diapositiva, por favor? Y aquí van a aparecer una serie de pasajes bíblicos. Son 6 pasajes bíblicos. Los primeros 5 que tú estás viendo allí tienen algo en común y tratan de lo que estamos hablando ahorita, o lo que vamos a hablar ahorita, en relación con que seríamos bautizados con el Espíritu Santo en un tiempo futuro. Vamos, en el momento en que se está escrito, señala un tiempo futuro que se cumple en Hechos capítulo número 2. Por ejemplo, si tú lees el primer pasaje, no los vamos a leer todos, pero quiero leer Mateo capítulo 3, versículos 11 y 12. Ese pasaje o esos versículos dicen de la siguiente manera: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Los otros pasajes son paralelos a estos. Así que con palabras más, con palabras menos, se menciona exactamente lo mismo, que los creyentes serían bautizados con el Espíritu Santo. Solamente Mateo es el único que señala con fuego, señalando con ello una experiencia impresionante o poderosa, pero también señalando con ello que era una experiencia que hasta ese momento los creyentes no tenían en conjunto y permanentemente. ¿Recuerdas que la semana pasada te enseñé que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solo venía sobre reyes, sacerdotes y profetas? Ahora, el sexto pasaje, que es 1 Corintios 12:13, que quisiera que lo buscaras. En ese pasaje, el término bautismo está usado en otro sentido, no en el que venimos manejando. Escucha, 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El contexto de este pasaje me dice que Pablo está hablando de que la iglesia es un cuerpo, hace una analogía con el cuerpo. Y en este versículo Pablo dice enfáticamente que todos fuimos bautizados en un cuerpo. Y lo que está diciendo Pablo es que quien me integra a la iglesia es el Espíritu Santo. Para ser más claro, cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, es el Espíritu Santo el que te hace ser parte de la iglesia, porque la iglesia somos nosotros. ¿Ok? Entonces, ¿quién me incorpora? Sería la frase. ¿Quién me incorpora a la iglesia? El Espíritu Santo. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo allí, porque ese es el contexto. A diferencia de los otros 5 pasajes, donde los distintos escritores están enmarcando una experiencia que el Espíritu Santo trae al creyente para que proclame el evangelio, como ya lo vimos, de una manera principal. Entonces, esta primera cosa que yo quiero que comprendas, tenla clara ahí en tu corazón. Es decir, si hay en la Biblia un testimonio de que el creyente debe llegar a tener una experiencia posterior a su salvación, que es el bautismo con el Espíritu Santo. El problema es que cuando la gente habla de eso, siempre se remite a las manifestaciones físicas, porque siempre las hay. Pero yo necesito, antes de ver las manifestaciones físicas, yo necesito ver la verdad contenida en su palabra para saber ¿qué en realidad debo esperar cuando le digo, Señor, lléname con tu espíritu? ¿Qué queremos decir en realidad con eso? ¿Qué es lo que le estoy pidiendo a Dios?
para yo ser claro. Me refiero, yo tengo que tener conciencia de eso. Yo sé que el Espíritu Santo nos ayuda a pedir como conviene, pero yo tengo que tener claro qué es lo que estoy pidiendo. Si le digo, Señor, lléname, tengo que saber qué esperar al respecto, porque de otra manera, hermanos, estoy pidiendo algo y no sé ni qué. Yo no sé si en alguna ocasión tus hijos, los que están casados y tienen hijos, cuando estaban chiquitos, ¿no te pidieron alguna vez una locura? No sé si recuerdes, como papi, tenía 5 años, me compras un carro, papi, pero uno grandote, o sea, no sé si a alguien le pasó así. ¿Me llevas a aquel lugar? Sí, yo conocí una niña que cada muñeca que salía en la televisión la quería. Que la Barbie domadora, y que la Barbie adolescente, y la Barbie no sé qué, y la otra Barbie, y la Barbie esposa de pastor, todas las quería. Así son ellos, pero no saben lo que están pidiendo. Nosotros tenemos que tener conciencia de qué es lo que voy a esperar si le digo, Señor, lléname con tu Espíritu. Por eso necesito explicarte esto. Ahora, abre tu Biblia en Hechos capítulo 11, por favor. En Hechos capítulo 11 está hablando el apóstol Pedro, y yo quiero que veas lo que él dice con respecto a lo que acaba de suceder en casa de Cornelio. Hechos 11, versículos 15 y 16. Él está dando un informe a la iglesia de Jerusalén y les está diciendo lo que pasó en casa de Cornelio, que había caído el Espíritu Santo sobre los gentiles. Y escucha, versículo 15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también. Y mira esta frase, como sobre nosotros al principio. Es una referencia a Hechos capítulo 2. Versículo 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Están notando las palabras del apóstol? ¿Están notando las palabras de Pedro? Cómo Pedro no tiene problema en asociar lo que pasó en casa de Cornelio con lo que ellos habían vivido en Hechos capítulo 2. Ni siquiera tuvo problema con asociar que eso era lo que Jesús había dicho anteriormente, de que Juan había dicho que venía uno que los bautizaría con Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, por eso, hermanos, el que yo vea esta asociación es lo que me va a dar la luz para yo saber que hay una experiencia que yo debo vivir y que debo continuar viviendo. Déjame enseñarte la siguiente diapositiva, por favor, la ponemos. Es importante señalar que además de lo relatado en Hechos 2, hay otros 3 grupos que tienen una experiencia similar. No estamos leyendo Hechos 2 porque yo creo que usted ya lo conoce. ¿Te acuerdas lo que dice la narrativa? Es decir, el pasaje, que estaban todos unánimes juntos y de repente dice que se oyó un viento recio que llenó toda la casa y les aparecieron lenguas de fuego repartidas, y luego dice también que hablaron en otras lenguas y que los lenguajes que hablaban eran los conocidos por ahí. Entonces, eso es básicamente lo que nos narra Hechos. Pero así como ese grupo, principalmente de judíos, tiene una experiencia gloriosa en el Espíritu Santo, hay otros 3 grupos que yo te menciono ahí. Los samaritanos. Hechos 8, puedes abrir allí tu Biblia en Hechos 8, 14 y 15, dice de la siguiente manera: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Eso es la experiencia que están teniendo los samaritanos. Luego los gentiles en casa de Cornelio, capítulo 10 de Hechos. ¿Abres ahí tu Biblia? Capítulo 10, versículos 44 y 46. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. 46, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y luego en el capítulo 19 de Hechos también tenemos a unos discípulos que están en Éfeso.
Y esto es lo que la Escritura nos dice. Versículo 2. Les dijo el apóstol Pablo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Versículo 4, escucha esto. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Estos 4 grupos tienen una experiencia dramática e intensa en el Espíritu Santo. Y son grupos particulares porque de allí, si te fijas, se van a abarcar desde diferentes zonas geográficas: los samaritanos, los gentiles, los de Éfeso. ¿Cuál es la peculiaridad de los de Éfeso? Los de Éfeso practicaban la brujería. Era una ciudad que practicaba la brujería, aparte de que adoraban a una diosa ahí, a Diana de los Efesios. Y dice la Escritura en el mismo libro de Hechos que estos hombres llevaron un montón de libros de magia y los quemaron. Entonces, yo quiero que notes, los 120 lo necesitaban, el Espíritu Santo viene sobre ellos. Los samaritanos lo necesitaban, el Espíritu viene. Los gentiles y luego los de Éfeso. Y es un testimonio de cómo Dios empieza a derramar de su Espíritu, como Él lo había dicho, sobre toda carne. Y va abarcando a los principales grupos de esa época. Por eso también en este tiempo tú puedes leer historias de los avivamientos en México. El avivamiento metodista, usted debe saberlo, aquí en el norte de México. Hubo un avivamiento en Argentina, ha habido avivamientos en África, ha habido avivamientos en otras partes del mundo. Es decir, cada quien está teniendo una experiencia en el Espíritu Santo, motivada por Dios, iniciativa del Señor para bendecirnos. Y quiero que tomes eso en cuenta, hermanos, porque Dios siempre nos va a sorprender. Tenemos que somos salvos, el Espíritu Santo viene y mora en ti, porque no entra primero el Padre, luego el Hijo y luego el Espíritu Santo, entran los 3. Y entonces entran los 3, pero hay un momento sobrenatural que la Biblia nos enseña, en que el Espíritu Santo brota de ti como ríos de agua viva, y vives algo que no has vivido. Esa experiencia, ahorita más adelante lo voy a explicar, puede ser intensa y puede no serlo. Y es ahí donde a veces nos perdemos. Por eso la gente, como lo hablé la semana pasada, te anda aventando y te anda tumbando, porque quieren que algo te pase. Por eso, como lo platiqué también en la mañana, hay diversos grupos que te quieren enseñar a hablar en lenguas. Sí, y algunos hasta te meten el dedo en la boca para que sí, hay gente tremenda, ¿no? Y habla en lenguas y suéltate. Y incluso algunos te dicen que repetir. Y te pone, repite, ya, como dicen, Rambo, sube la baranda, y te pone a repetir ahí todo eso. Pero no puedes aprender así. O sea, no, porque no es aprendido, es sobrenatural en tu vida. O sea, tiene que venir del Espíritu. Pero hay gente que a todas luces te quiere obligar a que lo hagas. Ahora, significa que en algún momento de mi vida experimento una llenura de parte del Espíritu Santo, y esa llenura tiene que ser permanente, tiene que ser permanentemente buscada. Esa sería la frase, por lo que dice Efesios 5:18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y eso implica continuidad. Me lleno continuamente del Espíritu Santo. Es decir, tengo una experiencia inicial, pero eso debe de continuar. Y es importante que continúe, porque si no, entonces no estoy llevando una vida devocional. De eso hablaré la próxima semana. Ahora, hermanos, pasemos a este punto. ¿En qué momento sucede? Es decir, ¿en qué etapa de tu vida como cristiano sucede el bautismo con el Espíritu Santo? Vamos a la otra diapositiva, por favor. Ahí están otra vez los 4 grupos que mencioné ahorita. Los 120 en el aposento alto ya creían. Y llega un momento en su historia en que tienen la experiencia. No fue inmediatamente después de creer, pero ya habían creído. Los samaritanos, ahí se levanta un avivamiento en Samaria, ellos creen
Y dice que cuando los apóstoles escucharon, fueron para allá. Quiere decir que pasó algo de tiempo. De tal manera que no fue sino que hasta ellos llegaron, que oraron por ellos y recibieron el Espíritu Santo. En casa de Cornelio, allí es bien impresionante. ¿Por qué? Porque está Pedro hablando y de repente el Espíritu Santo le dijo a Pedro: Pedro, hazte tantito para allá, déjame ahora ministrarlos yo. Y dice que empezaron a hablar en otras lenguas. ¿Ok? Si vino el Espíritu Santo, es que los que estaban escuchando estaban creyendo. Número 4, los de Éfeso fueron bautizados tiempo después de que habían creído. De hecho, Pablo da a entender que en el diálogo con ellos que ya había pasado tiempo desde que habían creído, pero no habían tenido la experiencia con el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, si tú ves estos 4 grupos, hay un factor común: todos habían creído. ¿Qué necesito para experimentar el Espíritu Santo? Haber creído en Cristo Jesús, haberle entregado mi vida. Y en algún momento, en ese continuo buscar de Dios, Él va a tocarme con su Espíritu. Si lo notas, a todos les pasó en diferente momento, en diferente tiempo. El Espíritu Santo vino y cayó sobre ellos. Es importante señalar, hermanos, que en casi todos, bueno, de hecho en todos los casos, la experiencia es sumamente dramática. Es decir, es intensa. Hay algo que ellos viven. Pero ¿sabes qué? No siempre tiene que ser así. Aunque en la gran mayoría de los avivamientos que son traídos a una ciudad, de los avivamientos que son traídos a una iglesia, se va a volver impresionantemente dramático, va a haber manifestaciones. Por ejemplo, en 1973, déjenme preguntarles, ¿quiénes estuvieron de los presentes? Pues de los ausentes como, ¿verdad? Pero de los presentes, ¿quiénes estuvieron en el avivamiento de 1973? Levántame su mano. ¿Quiénes estuvieron allí en el momento del avivamiento? ¿Sí? Ok, bien. ¿Se acuerdan los que eran de aquí o los que estaban aquí todavía y continúan? ¿Se acuerdan de las cosas que pasaban en la iglesia? Aquí, en Chapel, ¿sí se acuerdan de lo que pasaba? Pasaban cosas sobrenaturales muy impresionantes. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso de ese avivamiento en 1973? Que tiempo antes se había hecho un estudio de cuál era la situación de la iglesia metodista en el norte de México, o en México, mejor dicho. Y consiguieron una empresa que se dedicaba a hacer este tipo de análisis. Y mire, no recuerdo exactamente los años, pero creo que el final del análisis que se hizo era algo así como: ustedes se murieron hace 10 años, iglesia metodista. Ustedes están muertos. Bueno, en medio de esa mortandad, 1973, el Divino Salvador, Nuevo Laredo, Tamaulipas, empieza un avivamiento impresionante para la iglesia metodista, que nos alcanzó hasta acá, en Chapel. Y el Señor nos bendijo. Y eso ha permanecido y ha dado fruto. Y Dios hará cosas nuevas en este tiempo. Argentina, 1954-1957, hubo un avivamiento impresionante. Posteriormente, en una iglesia en particular, Rey de Reyes, de Claudio Freyson, 1992. En 1739 y 1740 vino el gran despertar en Estados Unidos, encabezado por Jonathan Edwards. Evan Roberts, Gales, 1904. Es uno de los avivamientos que yo he leído más impresionantes en la historia, porque se convirtieron en 2 meses 60,000 personas a Cristo. ¿Puedes imaginarte eso? Es impresionante. Luego el avivamiento en la calle Azusa, 1906. ¿Sabes que ese avivamiento fue en una iglesia metodista episcopal africana? William Seymour, un hombre de color que buscaba intensamente el Espíritu Santo. Y quiero contarles por lo menos una de las cosas que leí y una de las cosas que escuché. Un hombre relata, dice: cada vez que iba al culto tenía que armarme de valor para llegar a la iglesia. Dice, porque como 2 cuadras antes te sorprendía el poder del Espíritu Santo y no podías llegar. Y en alguna ocasión en un programa de televisión vi a un hombre ya mayor y dice que en esa iglesia pasaban milagros impresionantes, como que él relataba que un hombre que le faltaba brazo le salió la otra parte. Así, de ese tamaño eran los milagros en la época de William Seymour.
Alguno le pasará, alguno dirá, ay pastor, eso no pasa, o sea, físicamente no puede pasar. Exactamente, físicamente no puede pasar, pero Dios lo puede hacer. Entonces, es solo para que te des una idea de que sí sucede. Ahora, quiero enseñarte algo que encontré que Wesley escribió en su diario. Escucha esto, Juan Wesley. Eran cerca de las 3 de la mañana y nosotros continuábamos perseverando en nuestras oraciones, cuando nos sobrevino el poder de Dios de tal manera que exclamábamos impulsados por un gran gozo, y muchos de los presentes cayeron al suelo. Luego, cuando pasó un poco el temor y la sorpresa que sentimos en presencia de su majestad, exclamamos en una sola voz: te alabamos, oh Dios, te aceptamos como nuestro Señor. Ese es un registro de Wesley orando a las 3 de la mañana. Bueno, no quiere decir que solo pase a las 3 de la mañana, puede pasar también a las 6 o a las 7 cuando estás orando, ¿verdad? Es solamente que Wesley así era. Ahora, hermano, yo te estoy enseñando lo que está pasando con 4 grupos en particular, pero Hechos también nos habla de otras personas que llegan a tener una experiencia con Cristo, pero no se nos dice nada de qué pasó con el Espíritu Santo en sus vidas. Ponemos la otra diapositiva, por favor. Te voy a dar 9 puntos, los voy a leer directamente. No vamos a leer los pasajes, solo voy a mencionarlos. Por ejemplo, los convertidos del primer sermón de Pedro en Hechos 2:41, simplemente se nos dice que se convirtieron, pero no se nos dice nada más. Número 2, los convertidos del segundo sermón de Pedro, Hechos 4:4. Número 3, los 7 diáconos, capítulo 6 de Hechos, versículo 4. Uno de los requisitos para ser diácono era ser lleno del Espíritu Santo. Número 4. En Hechos 9, 17 al 19 se menciona que Pablo sería sanado y lleno del Espíritu, lo cual efectivamente sucedió, pero se enfatiza más su sanidad y su bautismo. Nada se dice de su llenura, o sea, en qué momento fue. Número 5, todavía está ahí en la diapositiva. En Hechos 13:12, el procónsul Sergio Paulo, de él solo se nos dice que creyó. No hay referencia alguna al Espíritu Santo. La otra diapositiva, por favor. Número 6, en Hechos 13:48, Pablo predica en Antioquía y solo se dice que los gentiles habían creído al Evangelio. Una vez más, nada se menciona sobre el Espíritu Santo. Punto 7, en Hechos 14:1 sucede exactamente lo mismo que en el pasaje anterior, pero esta vez en Iconio. Número 8, en Hechos 16:29 al 33, el carcelero de Filipos, junto con su familia, creen en Jesús, se bautizan, pero nada se dice del Espíritu Santo. Número 9 y último, en Hechos 16, 14 y 15 se nos habla de Lidia, de quien también solo se nos dice que creyó, y del Espíritu Santo en su vida nada se dice. Te estoy mostrando a los 4 principales de una experiencia intensa, y te estoy mostrando otra lista que no se dice nada. O sea, ¿qué pasó con ellos? ¿Fueron llenos o no del Espíritu Santo? ¿Por qué la Biblia no dice más? Mira, en el contexto en el que estamos hablando, lo que yo entiendo de la palabra de Dios acerca de esto es que el que no se mencione no quiere decir que no lo hayan vivido. Simplemente no fue intenso como en los 4 casos principales que te di. Pero debieron haber experimentado en algún momento de su vida cristiana la llenura del Espíritu Santo. No puedo creer que no la hayan experimentado nunca. Es decir, que lo que yo veo en estas 2 cosas que te estoy mostrando es que a unos les puede pasar de una manera, porque Dios tiene un plan y un propósito de que así sea, y a otros les puede pasar de otra manera. Pero ambos tienen al Espíritu Santo. Porque al final la evidencia de que el Espíritu Santo está en tu vida no va a ser si hablaste en lenguas o no. Y de una vez me adelanto a eso. Las lenguas no son una evidencia de que si fuiste lleno del Espíritu Santo, por la sencilla razón de que en la Biblia las lenguas son un don que se le da a algunos creyentes. Así. Nada más. Por esa razón no puede ser la evidencia de que fuiste lleno del Espíritu Santo. Sí, porque entonces, ¿sabes que la historia no registra que Wesley ya había hablado en lenguas? Ni Martín Lutero, ni Juan Calvino, ni George Whitefield. ¿Y no tenían el Espíritu Santo?
Obviamente que sí, lo que hicieron me dice que tenían al Espíritu Santo. Entonces, tú y yo no podemos encajonar al Espíritu. Ahora, déjame darte otro ejemplo bíblico. ¿Te acuerdas de Saúl y de David? Saúl, cuando es ungido y es separado para ser rey en Israel, tú lees ahí en el primer libro de Samuel y él tiene una experiencia impresionante con el Espíritu Santo, que incluso se llegó a decir Saúl entre los profetas. Pero ¿te acuerdas de David? Nada más se le unge como rey y adiós guapo, porque era muy guapo. O sea, ya, hasta ahí. No hubo más. Pero ¿quién fue un varón conforme al corazón de Dios? David. Entonces, hermano, hermana, lo que yo quiero decirte con esto es que más allá de la intensidad que yo pudiera experimentar, sea caerme, hablar en lenguas, tener una visión, etcétera, estoy convencido de que es el estilo de vida, el carácter, el fruto del Espíritu, la santidad que un creyente pueda reflejar, la evidencia de que ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Eso me parece que tendría que ser, y no lo que la gente quiere ver como manifestaciones físicas, porque eso, si bien sucede, no es la mejor evidencia. Mira, yo he visto gente que se ha caído y todo eso, y los ves allá afuera y viven una vida terrible. O sea, lo último que te imaginas es que sean cristianos. Eso no puede ser una evidencia. La evidencia tendría que ser santidad de vida. Por esa razón, hermano, es importante que tú y yo comprendamos esto. Además, en Hechos, el énfasis más grande está en cómo el Espíritu los llevaba a predicar el Evangelio, en cómo vivían ahora y no en alguna manifestación en particular. Así que ante esta diversidad del mover del Espíritu, lo que puedo ver, hermanos, es que no es sabio encajonar al Espíritu Santo. No es sabio decir, tiene que ser así o tiene que ser así. Permitamos que Él haga. Permitamos que Él se manifieste. Porque si lo encajono, me voy a perder de algo que Él tiene para mí. Así que, hermano, no podemos simplemente decir, no, eso no puede ser el Espíritu. Permitamos que Él sea. Ahora, hermano, déjame leerte esto para terminar. Esto lo coincidieron Jonathan Edwards y Juan Wesley. Mira lo que dice un escritor. Tanto Edwards como Wesley enseñaron que lo que realmente vale son los frutos del Espíritu en la vida de una persona que está llena del Espíritu. Sin embargo, siempre cuando hay un avivamiento evangélico existen manifestaciones físicas, demostrando que cuando Dios trata con la persona, trata con su ser entero. Ante una grandiosa experiencia con Dios, el cuerpo o la mente puede reaccionar de diferentes maneras, pero la reacción no es lo importante. Wesley y Edwards llamaron a las manifestaciones como tembladera, llanto, desmayos, bajo convicción de pecado, acompañamientos físicos. En ningún momento están incluidos en las listas bíblicas de los dones del Espíritu. Son las reacciones de las personas a un encuentro increíble con Dios. Lo que cuenta es lo que Dios está haciendo en cada persona. No sé si comprendiste este párrafo, pero lo que está diciendo es, ¿sabes qué? No son las manifestaciones físicas, es lo que se ve a través de ti una vez que tú dices que has sido lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué se supone que debo esperar cuando le digo, Señor, lléname, Espíritu Santo, lléname? Bueno, más allá de cualquier experiencia física, le estás diciendo, quiero predicar el Evangelio, quiero ser santo, quiero reflejar a Dios, quiero que me lleves a conocer al Señor. Eso es lo que estoy pidiendo. Porque si tú estás pensando que cuando decimos derrámate Espíritu Santo, lléname Espíritu Santo, no pienses ahí en tu interior y ya van a empezar con las locuras de revolcarse en el piso y todo. No. Si el Espíritu Santo quiere hacer algo, lo va a hacer, y ni tú ni yo vamos a poder detenerlo. Así te lo digo. No vamos a poder. Pero esto me da la base y me da el fundamento para darme cuenta de qué puede hacer o no el Espíritu Santo. Pero sobre todo, de qué estoy pidiendo cuando le digo que me llene.
¿Qué estoy pidiendo cuando le digo al Señor que traiga su Espíritu sobre esta iglesia? Por eso para mí, te decía, es importante poner ese fundamento. Pedimos que el Espíritu Santo se derrame. ¿Qué estamos diciendo? Bueno, te lo insisto, que seamos una iglesia que proclama el Evangelio. ¿Qué más estamos diciendo? Que seamos una iglesia que vive en santidad de vida. ¿Qué más estamos diciendo? Que amamos al Señor por sobre todas las cosas, que no comprometemos nuestras convicciones, que no nos involucramos en pecados ocultos. ¿Qué más estamos diciendo? Que queremos que nuestra familia sea salva por el poder de Dios. Mira, esta semana leí el testimonio de uno de los muchachos de la iglesia. Su mamá me lo pasó y me impresionó mucho, incluso hasta lloré. Es el testimonio de, no está aquí, no lo veo, es el testimonio de Opi, de Orlando. Era un niño que se estaba muriendo y me impresionó mucho que el que va y ora por el muchachito que un día se los presento, él vino al culto de las 9, pero el que va y ora es un señor que vendía jugos, un desconocido, pero que fue y oró por él y el jovencito sanó. Dime si no es el poder del Espíritu Santo eso. ¿Te imaginas que Dios te usara así? Prepárese, estamos pidiendo que el Espíritu Santo se derrame sobre nosotros. Amén. Póngase de pie, vamos a orar para terminar. Oremos. Señor Jesús, gracias por lo que nos estás enseñando. Padre, necesitamos saberlo, porque más que nunca ahora tenemos más luz, Señor, sobre quién es el Espíritu Santo. Imposible será conocerlo todo, Señor, literalmente todo, pero tenemos la suficiente revelación en tu palabra para saber qué es lo que estamos pidiendo cuando te decimos: llénanos con tu Espíritu Santo. Cuando decimos: derrama tu Espíritu sobre esta iglesia. Lo que diremos ese domingo en que le impongamos nuestras manos a nuestros hijos y digamos: Señor, llénalo con tu Espíritu. Que seamos una familia llena de ti, Señor. Padre Celestial, prepáranos para ese día, pero prepáranos para cada día, Señor, para que donde quiera que yo esté, donde quiera que yo ande, sea portador de buenas nuevas, sea un proclamador del Evangelio, pueda bendecir a otros con una oración, por sencilla que sea, Dios. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Señor, que al momento de retirarnos de aquí entendamos que hemos estado en tu presencia y que el haber estado aquí cambia perspectiva, cambia dimensiones, cambia mentalidades, Señor. Llévanos con bien a nuestras casas o al lugar que vayamos, Señor, y que esta semana sea una semana gloriosa, superando obstáculos, Señor, venciendo temores, venciendo tentaciones, proclamándote a ti, Dios, para que al llegar el siguiente domingo y al estar aquí digamos: Señor, hasta aquí me has ayudado, vi tu gloria, contemplé tu poder una vez más, me di cuenta que estabas a mi lado, Señor. Gracias porque estás con nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús estamos orando. Amén.